estábamos un poquito preocupadas por el taller. Les queremos pedir las disculpas del caso a las chicas que se unieron a la hora. Y bueno, Karen, no sé si ibas a presentar tu pantalla, cuéntanos cómo, bueno, a todo esto, para la audiencia, ella es Karen Méndez, es nuestra relatora del día de hoy de nuestra cápsula, así es que, por favor. Gracias, Gerald. Bueno, lamento mucho la llegada tarde, agradezco la puntualidad. Bien, como se dieron cuenta, pues llegué un poco tarde y me tenía que salir rápidamente, la citaron 10 minutos antes, yo ya tenía toda esta información y me gustaría saber de las personas que llegaron temprano y que nos sacan de conectar, pues, ¿qué opinan de esta situación? Como ¿Cómo ven esta situación que llegué un poco tarde y bueno, ya Emi me dijo que hablamos más tarde dado mi llegada tarde, entonces me gustaría saber qué opinan, qué podría hacer ante este impasse. Échenme una mano, por favor. Por lo menos en el sur de Chile hay un dicho que dice que el que se apura en la Patagonia pierde el tiempo. Bien. Es un poco Tranqui. más lento la señal, así que no Bien, hay mayor problema. Ya ahí podría como excusarme bajo el ritmo sureño. ¿Qué más dicen? Llegué tarde y bueno, Emi tenía unos compromisos también, le acabo de atrasar su panorama también, Gerald estaba también desde hace 10 minutos conectada. ¿Qué más nos pueden decir como respecto a esta situación? Estamos aquí analizando una situación que pasó hace 5 minutos, eran las 7:05 y yo no llegaba. Emi tenía un compromiso, entonces solamente tenía que yo llegar temprano, ella dejar la llamada abierta con Gerald y pues yo arrancar también. ¿Qué, qué consejo nos podrían dar para resolver como este impasse y que no se vuelva a repetir? Échenos un consejito, por favor, no me dejen sola. Es un poquito complicada la situación. Uno desde el rol también del encauce, que somos como súper como puntuales, a veces es como que estar estos 10 minutitos antes a veces hacen como una diferencia para no empezar como a ponerse nerviosos. No sé qué opinas, Karen, tú. Sí, además es viernes, es la última actividad del día para muchos. Y hay también como un respeto al público, ¿no? Tal cual. Bueno, ya que ustedes no me ayudaron con sus consejos, me toca asumir este proceso, confrontarlo sola ante Emi, que Emi es nuestra coordinadora de estos talleres y me pidió el favor que hiciera este taller con ustedes y he llegado tarde. Queríamos tomar este caso de la vida real para hablar de un tema que nos convoca hoy, que es a propósito de la retroalimentación, ¿no? Ya, pero antes igual aclarar. Chicas, por las dudas, esto estaba todo preparado. Ojo, no es que sabíamos que Karen iba a ingresar más tarde y todo para que no creáis y después el lunes la va a retar. Exactamente, pero en realidad sí, a veces, dado mi despiste, a veces también tienen que darme mucha retroalimentación y mucho feedback. Así que sí, pensamos hacer esta actividad como para recoger también qué se siente, ¿no? Qué se siente ver un momento en donde alguien está faltando a algo. Y ahorita vamos a hilar un poco el tema de la retroalimentación, que no es permanentemente cuando a alguien falta algo. Una retroalimentación puede ser una retroalimentación que reconoce algo bien hecho, o una retroalimentación puede ser algo que nos permita aprender de algún hito que de pronto genera una incomodidad o que no era como lo teníamos planteado, y entonces nos abrimos a la opción de conversar. Me presento, mi nombre es Karen Méndez,
soy parte del equipo de Encauce y también de la organización de Cuarto Eco y bueno, yo hago como de la coordinadora general del proyecto y estoy muy contenta de poder conectar con ustedes. Así que nuestro tema de hoy es la retroalimentación y la retroalimentación en nuestras organizaciones, ¿no? En realidad estamos hablando de una práctica. ¿Sí ven bien ahí? Sí. Bien, fantástico. Como una práctica que puede ayudar a nuestras organizaciones y a los vínculos y las relaciones que establecemos con nuestras contrapartes, con nuestros pares, una forma también de conversar, de aprender juntas y de en cierta medida abordar esa molestia o abordar a veces, muchas veces conversaciones que no son fáciles. Entonces, para hacer un pequeño check-in me gustaría saber si ¿a qué les suena retroalimentación? Sí, de pronto pueden abrir su micrófono, decirlo rápidamente o escribirlo en el chat o prender la cámara y hacer alguna cara como de ¿a qué les suena esa vaina? Sería ideal que nos compartan de cualquier manera, micrófono abierto, cámara abierta o chat, ¿a qué le suena esa palabra? Hola, bueno, a mí me suena a aprender un poco más sobre los temas que estamos tratando y alimentar más lo que es nuestra, ¿cómo te explico? Alimentar más todo lo que corresponde, aprender sobre los temas. No sé si me voy a entender un poco allí. Aprender y como alimentar, ¿no? Como algo nos habla de alimentar, ¿no? Es como retroalimentar, alimentar. Bacán, que resaltar esa palabra ahí, que es como la combinación de dos palabras, ¿no? Como retrospectiva y alimentar. ¿A qué más nos suena? Buenas tardes, voy en viaje. A ver, retroalimentación lo entiendo como que uno va aprendiendo de cómo manejar las organizaciones, ir adquiriendo conocimiento, compartir ideas con el resto de organizaciones, pues tenemos diferentes realidades. Okay. A eso más o menos Listo, gracias Félix. Sí. Súper. Ustedes han ido agarrando algunas ideas clave de esta palabra. Yo me metí al diccionario. Bueno, estos son los objetivos que hoy tendremos porque es importante dar una buena retroalimentación, qué es clave para realizar una buena retroalimentación, qué hacer para una buena retro y qué no hacer a la hora de hacer una retro. Y bueno, yo me metí al diccionario, ¿no? Como el diccionario es como quien nos da el horizonte, el significado de las palabras. Y cuando me metí, decía algo así que a nivel como biológico y tecnológico dice que retorno de parte de la energía o la información de salida de un circuito o un sistema a su entrada. Y pues yo quedé como el perrito de la imagen, porque pues fue como a nivel organizacional, a nivel de nuestras organizaciones, pues esa vaina no me dice nada. Como así que retorno de parte de la energía o la información de salida de un circuito? Pues no, ni idea. Y después me dicen que es el efecto retroactivo de un proceso sobre la fuente que lo origina, pues quedamos como en chino mandarín. Entonces el diccionario no nos sirvió mucho para entender qué es la retroalimentación y en el contexto en que la queremos compartir. Entonces, no sé si les ha pasado, ha tenido situaciones como las de ahora, en donde hay alguien con el que acuerdas algo, hay una persona, un proveedor, un asistente, un colega, un par tuyo, con el cual estableces como algunos acuerdos de trabajo para un proyecto, para una situación específica, y resulta que todo sucede como menos lo esperabas, como no solamente porque pues por las causalidades de la vida pues todo cambia, pero que efectivamente esa persona con la que generaste acuerdos como que no llegó como a cumplir efectivamente eso que tú necesitabas que sucediera. Y entonces se comienza a generar como una especie de incomodidad porque primero no llegamos a los resultados que esperamos y la relación y la comunicación comienza a ser como difícil. ¿Les ha pasado alguna situación? Ay, me lo corrí.
¿Les ha pasado a ustedes alguna situación así? En que ustedes dicen, uff, como que, no sé, le dije a Andrea que íbamos a hacer esta tarea de esta forma porque pues ya la experiencia nos dice que es por ahí y de repente Andrea se enredó, no entregó a tiempo, aparte que no entregó a tiempo, no entregó como con los estándares que habíamos pedido, eh, quedamos mal entre todos, entonces no sé si les ha pasado, les suena esta situación. En caso de que les haya, creo que es, ajá, escucho por ahí. A ver, esto pasa comúnmente es continuo sobre todo en las organizaciones sociales. Cuando uno se programa, eh, eh, da los tiempos, los horarios y siempre, nosotros le llamamos como buen chileno, siempre llegamos unos minutos atrasados. Ajá. Y quería hacer un comentario cuando usted comenzó, pero después me mandó. Hágale, con toda confianza, tráigalo. Sí, Ayúdeme, Félix, porque Emi me va. preferí no comentar. Dale, pero estamos en confianza. Sirve tu comentario ahora. Voy a mantener en reserva mi comentario. Más tarde, con más confianza, a ver si lo comento. Esta colombiana que llega tarde, que se cree, ¿no? Bueno, estoy dando la bienvenida a quienes van llegando. Estamos hablando de un tema que se llama retroalimentación, y retroalimentación en términos de una conversación entre colegas o entre contrapartes. Vamos, cuando tenemos a nuestro asistente técnico, tenemos un proveedor, tenemos un cliente, tenemos un colega con el cual estamos trabajando y nosotros en nuestra cabeza tenemos una forma de que las cosas van a pasar y resulta que no pasan así y necesitas conversar con esa persona para ajustar, ¿no? Para decir, venga, ¿qué está pasando? ¿Cómo aprendemos de esto? ¿Y cómo podemos continuar? De tal manera que la relación, que podamos cuidar las relaciones dentro de nuestras organizaciones y podamos cuidar también los resultados, ¿no? Por ahí dicen que es importante cuidar el propósito, cuidar el proceso y cuidar a las personas. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso en una sola? Desde nuestro liderazgo y desde nuestros roles en nuestras organizaciones, ¿cómo podemos cuidar el propósito? ¿Cómo podemos cuidar el proceso? ¿Y cómo podemos cuidar a las personas? Todo a la vez. Pareciera que es muy difícil, pero la retroalimentación es una práctica súper interesante porque nos trae una pequeña luz de cómo poder sostener una conversación para aprender, para recoger esto que nos decía Félix. Pareciera que es muy común que nos incumplimos y como que normalizamos ese incumplimiento, ¿no? Entonces vienen los retos regaños. Yo todavía, a pesar de que he vivido mucho tiempo en Chile, mi cabeza colombiana todavía no asume la palabra reto como un regaño, sino como un desafío, como un reto. Estoy retada. Pero en chilensis uno puede aproximar la palabra retroalimentación a que tengo que regañar a alguien, tengo que como jalarle las orejas a alguien, tengo que ajustar las cuerdas o las tuercas con alguien, tengo que quejarme, ¿no? Porque no estoy recibiendo el servicio esperado o no estamos llegando a lo que acordamos, o un reclamo o una llamada de atención, ¿sí? Entonces, pareciera que todo esto tiene como un tinte medio negativo, ¿no? Como pareciera que tiene como un tinte así como, ¡ay, qué pereza! Me toca decirle a esta persona que, bueno, escucharla, preguntarle qué ha pasado. Entonces, en nuestros contextos organizacionales, la retroalimentación es una conversación y es una conversación basada en el aprendizaje. ¿Qué busca? Busca mejorar las prácticas internas que tenemos en nuestra organización. Y obviamente busca que los resultados que esperamos sean alcanzados. Entonces, esta dinámica sucede entre ustedes, yo me los imagino detrás de su pantalla asintiendo la cabeza como si, digamos, a veces es difícil poderle decir a alguien que esperábamos otro resultado y no este. Y esto puede suceder entre los dirigentes, entre los colegas, con los asesores técnicos, con los vecinos, con los financiadores, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos transmitir, cómo logramos tener una conversación que nos permita reconocer con la contraparte, con
el asistente técnico, con quienes nos aborden, a la hora de acordar un proceso y no obtener los resultados que estamos esperando, poder a tiempo tener esta conversación, tener algunas claves que me permitan conversar de mejor manera, y esto va a cuidar la relación con las contrapartes y alcanzar los resultados que esperamos dentro del programa, dentro del proyecto, más. Entonces, lo que ven en pantalla es como una manera de definir retroalimentación, y la invitación aquí, como todo lo que han visto en Encauce, es practicar, ¿no? Es una práctica para conversar desde el aprendizaje. No es para caerle encima a la persona como, no, es que tú lo hiciste mal y pam, pam, y le caemos encima. En esta oportunidad, para ilustrar de mejor manera la retroalimentación, yo estoy hablando de situaciones en donde como que en situaciones difíciles, ¿no? En donde tenemos que hablar con nuestra colega o nuestra amiga socia sobre algo que no está pasando bien, pero la retroalimentación no es solamente para poder ajustar esa conversación desde el aprendizaje, sino también uno puede hacer una retroalimentación en donde uno reconozca las cosas bien hechas. Y también esto es una práctica muy, muy importante, y es la retroalimentación no es solamente para como oye, tengo que hablar contigo porque no estoy viendo que lleguemos a los resultados esperados, sino también como, oye, tengo que hablar contigo porque quisiera que aprendiéramos de esto que nos está yendo bien, ¿no? Entonces también hay retroalimentaciones, a veces no me gusta decir ni negativas ni positivas, porque en el aprendizaje no hay errores. Cuando dentro de nuestras organizaciones estamos aprendiendo a trabajar, estamos aprendiendo a organizarnos, estamos aprendiendo a trabajar en torno a un propósito, pues ahí el error lo que nos sirve es para seguir aprendiendo, ¿no? No para caerle a alguien encima o señalar a alguien y que esa persona es la que hay que sacarla, ¿no? Sino cómo hacemos para que en la diversidad de nuestras organizaciones las personas tengan cabida, y las personas con sus errores tengan cabida, pero no es porque que tengan que cometer el mismo error siempre y repetirlo, sino, uy, espere, agarremos esto que está pasando, Camilo, cuéntame, ¿no? Entonces, para ilustrar lo que puede ser una retroalimentación, y aquí quiero hacer solo una preguntita. Gerald, ¿a qué horas cuánto tiempo es que tenemos normalmente en las sesiones? Es una horita, ¿cierto? Es una horita, tal cual. Perfecto, ya. Entonces, voy rápido para poder escucharles, a ver si les suena. Al igual, si quieren interrumpir, y esta sesión no termina hasta que Félix nos diga lo que había tenido en mente. No mentiras, pero... No voy a comentar. A ver, lo único que puedo decirle que, bueno, en nuestro país está muy normalizado el tema de llegar un poquito atrasado, porque uno ha vivido experiencia cuando viaja afuera, suponiendo vamos a Estados Unidos, son horarios marcados, es costumbre, es la costumbre que ya nosotros lo tenemos normalizado acá, pero afuera son 10 minutos antes, toda actividad 10 minutos antes, los horarios se cumplen sí o sí, no es como acá. Para nosotros es normal que una persona llegue un poco atrasado en todo ámbito, en ámbito social, público, lo tenemos ya asumido. Muy integrado. Sí. Bacán. Ahí la pregunta que podemos hacernos también es como, también muchas veces de los trabajos territoriales, la pregunta es ¿qué tanto nos sentimos cómodos, qué tanto nuestra cultura organizacional nos sentimos cómodos con que lleguen tarde? Y qué tanto, porque digamos, pues si uno ya asimila que la cultura organizacional nos dice que hay una gabela siempre de 15 minutos tarde, pero si ya esto genera malestar, por ejemplo, de que siempre normalizamos que alguien llegue tarde, pero el resto llega temprano, ¿no? Todos llegamos temprano, pero siempre normalizamos que hay 2 o 3 personas que llegan tarde y es normal. Entonces, la pregunta es si para esa organización esa es la cultura que quiere o en realidad quiere cómo gestionar este espacio. Y si quiere gestionar este espacio con su equipo, entonces nos abre el espacio para retroalimentarnos desde el aprendizaje. Nuevamente no es como, aquí decimos en Colombia, como caerle a la persona, no es como señalar a la persona, sino si queremos una organización cuyo valor es el cumplimiento, entonces deberíamos hablar de las prácticas que nos hablen del cumplimiento y cómo podemos retroalimentarnos respecto a eso, ¿sí? Sí. Pero
Si la cultura es otra, ¿no? Como de verdad que la cultura es llegar tarde, pues, y todos llegamos tarde y no le pasa nada a nadie y nadie se molesta, pues bacán. O sea, como que ya el que llegue tiene que aguantar, ¿no? Pero en cierta medida depende de los valores y como de lo que queramos establecer como cultura en nuestra organización. Entonces, ahí gracias Félix por traerme ese insumo para saber qué queremos de nuestras organizaciones y qué prácticas queremos integrar en nuestras organizaciones para liderarlas desde los contextos que tenemos, ¿no? Entonces, y liderarlas cuidando el propósito, el proceso y las personas. Entonces, para ilustrar el ejercicio en estos últimos 30 minutos, ilustrar el ejercicio y la retroalimentación, pues voy a traer la tonalidad de la retroalimentación desde algo que necesita ser mejorado y algo que necesitamos aprender. Y eso sirve mucho cuando hay algo cuando dicen por ahí que hay algo oliendo mal en la nevera, en el refrigerador. Hay un pescadito que está oliendo mal o está el elefante sentado en la mitad de la sala. Todos sabemos cuál es la molestia, todos sabemos que hay algo por decir, pero ninguno nos atrevemos como a abrirlo porque no tenemos las herramientas suficientes para hacerlo. Todos sabemos que, no sé, Juanito entregó mal el informe, que venía fallando desde hace rato, pero no nos atrevemos a decirle. Otras personas, por el contrario, sí se lo dicen de frente y a veces terminamos como amplificando o terminamos en un conflicto, ¿no? Entonces, tenemos caracteres muy distintos. Hay uno donde, como que genera esto, ¿no? Una retroalimentación puede ser que me dé dolor de estómago, como, ¡ay, qué pereza esta situación! Hay que como hablar de esto. O los otros caracteres son de sobrepensar la situación, ¿no? Como que se van a la casa, lo piensan, escriben, ¿qué le digo a esta persona? ¿Cómo le digo? ¿En qué minuto? No, pero no me va a escuchar, no, pero no me va a decir. Nos damos un montón de vueltas pensando en cómo abordar la situación. Otros caracteres o otras formas otras personalidades es la tendencia a, ay, bueno, ya pasó la situación, ya sigamos, ¿no? Ya llegó tarde nuevamente, pues sigamos, no pasa nada, pero en realidad lo que estamos abriendo es un boquete de una situación que cada vez se amplifica más y si no la abordamos a tiempo, pues se va a seguir repitiendo y caemos en el riesgo de que esa forma de hacer las cosas termine siendo normalizada, como lo dice Félix, ¿no? Si llegamos tarde o si entrega mal el informe, pues si entregó mal el informe, no fue mal y nadie le dijo nada, pues eso puede tender a volver a pasar, ¿sí? No, entregó mal la construcción que habíamos acordado hacer el centro comunitario y nos lo hicieron ahí a la mala y no pudimos retroalimentar y pues corremos el riesgo de que no vuelva a pasar. Entonces, y bueno, hay otras personalidades que no tienen pelos en la lengua y rácate, lo botan así, es que usted, Juan, no sabe hacer las cosas, ¿tá? Y a veces pensamos que esa manera de decir tan directamente pues es súper chévere porque una es la bota, pero muchas veces lo que termina también es fraccionando las relaciones al interior de la organización. Entonces, ¿cómo cuidamos todo eso, no? Entonces, ¿cómo saludamos al elefante que está en la sala, no? ¿Cómo sacamos el pescadito que está oliendo mal en el refrigerador? Entonces, la retroalimentación es una práctica que nos puede servir para eso. Traía un caso que podemos como jugárnosla también por el caso, aunque el caso principal era que Karen llegó 5 minutos tarde. Pero seguramente ustedes se han enfrentado como a situaciones como esta que está en pantalla, en donde, por ejemplo, Juan o Sofía se encargó de la caja para comprar materiales para un taller con las escuelas, pero el registro de gastos está desordenado. Hay unos fondos que no aparecen, hay otros fondos que no están respaldados, hay unas cuentas que no nos cuadran. Y aunque todos hemos visto que Juan se esfuerza por hacer bien su trabajo, a veces lo entrega tarde, se excusa en temas personales, entrega el trabajo a medias, después lo entrega completo, pero lo entrega mal. Entonces, el equipo de esta organización se ha organizado para hacerle llegar a Juan de manera respetuosa sus preocupaciones, pero la última vez que lo intentaron hacer se molestó.
no como el osito que está en la pantalla, pero sí se molestó, ¿no? Entonces, yo me imagino que ustedes pueden tener situaciones similares en sus organizaciones. No sé si alguien ha tenido una situación similar en donde ha tenido que como hablar con alguien para decirle, oye, entonces me gustaría saber si alguien se atreve a decir cómo podríamos manejar la situación con Juan. ¿Qué dirían? ¿Por dónde partirían? ¿Qué harían? Eh, eso, si alguien tiene ahí alguna idea de cómo abordar a Juan. O sea, yo creo que es importante también el ver el cuándo, dónde y en el fondo también que sea una instancia o un lugar en donde también permita hablar con calma y que sea un momento en donde ambos personas estén como con la disposición de conversar y entenderse. Bacán. Gracias. Nos das muchas claves súper importantes para traer la retroalimentación. Así es, establecer muchas veces como que abordamos la situación ahí mismo y no terminamos como en agrandando más el problema o a veces no entendiéndonos sobre lo que estamos hablando o sobre lo que queremos hablar. Así que ese cuándo es muy importante. Eso de hablar con calma y bajar como los humos, como dice por ahí, y la disposición, ¿no? Como que ese es como algo muy importante. Así que con Juan de pronto lo que tendríamos que hacer es decirle, Juan, sabes, necesitamos hablar contigo el lunes, si puedes estar aquí en la sede a las 3 de la tarde, va a estar Sandra disponible a hablar contigo sobre un tema que es importante para la organización, ¿no? ¿Qué otro consejo nos podrían dar para abordar esta situación con Juan? A ver, no plantearle la problemática en una asamblea o en una junta, sino que los dirigentes o alguien, algún representante acercarse a él, tratar de dialogar, porque es la única forma de poder de tomarlo con calma y comentarle la situación para ver si mejora su actitud. Sí. Bien, vamos súper bien, mejor dicho, esta charla no se debe haber dado, ustedes son los expertos de esta conversación. Así es, pareciera que hay como un sentido común a propósito de cómo abordar estas situaciones, pero no sé si les ha pasado también como en la vida real, que como que hay como una tensión, hay como algo que no nos permite como tener claridad muchas veces de cómo manejar esta conversación. Entonces, voy a traer en estos últimos 20 minuticos rápidamente como unas reglas de oro, las reglas de oro de la retroalimentación, y trae muchas de las que ustedes ya mencionaron. La primera que siempre me gusta traer es que no estamos buscando culpables, ¿sí? No es para... Creo que mi mensaje principal hoy es los procesos organizacionales, si bien traen como muchas complejidades, muchas veces tienen que ver con comprar cosas, con gestionar la plata de un proyecto, y son temas delicados que ponen la reputación de un dirigente, de una líder o la misma organización los puede poner en riesgo. Entonces, si estamos cuidando no solamente cuidar como mi reputación, sino cuidar la reputación del propósito que estamos defendiendo. Entonces, primero, un proceso de retroalimentación no busca culpables, busca aprender. Bueno, tal vez me voy a ir directo a las reglitas de oro. Ustedes lo han dicho como importante siempre en privado y con aviso, ¿no? Es una de las reglas de oro, como lo dijo, creo que fue Andrea, la que nos compartió ahorita la idea de, venga, calmémonos, abordemos esta situación en otro momento, o si es algo que pueda ser fácilmente manejable, decirle a la persona, mira, terminemos la reunión y abordemos este tema 15 minuticos después de la reunión, si te parece, si es algo abordable, si no, poderla como abordar luego para decantar
saber qué queremos conversar y sobre qué queremos conversar. Y aquí viene una línea muy importante, y es ser oportuno, como ni hacerlo ya mismo, a menos de que sea manejable, ni en 6 meses, ¿no? No dejarlo pasar, como hay personas que somos evitativas, nos gusta evitar como la conversación difícil, entonces dejamos que pase el tiempo. Entonces, la regla de las 24 horas, dejemos que pase 24 horas, respiramos, lo vemos con calma y después conversamos. Y también como esa, digamos, como cómo nos abordamos, no solamente como nos abocamos solamente como en lo negativo de lo que pasó, sino también ir entendiendo lo que pasó, ¿no? Como que la intención finalmente no sea como meter el dedo en la llaga, sino cómo podemos entender juntas lo que sucedió. Y para eso tenemos que darnos tiempo para escuchar al otro y decir, venga, a ver, habíamos quedado que su merced entregaba un informe al donante o al financista el 18. Era el 25, el donante nunca recibió eso, nosotros confiamos que tú le vas a entregar y no lo entregaste, y el donante nos escribe el 26 que llevamos 6 días de atrás, ¿no? Esto no sirve podemos excusarnos, pero bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? Revisemos qué es lo que pasó. Entonces, las 3 primeras reglas de oro es como eso, siempre en privado, con aviso, ser oportuno, no dejar pasar el tiempo, ni hacerlo hoy mismo, ni tampoco dejarlo como la regla de las 24 horas. Y como abordar no solamente como lo negativo, sino también abordar el contexto, escuchar el contexto de lo que está sucediendo, y no solamente como en quedarnos como en ese espacio, ¿no? Bueno, también en una de esas, la situación que estamos trabajando, o la situación objeto de la retroalimentación, fue una situación en la que pasaron también 1000 cosas, ¿no? O sea, como que también hay formas de entender por qué esa persona no llegó a buen puerto con la tarea. Entonces, ¿cómo podemos entender esos contextos? Hay algo que me gusta mucho, que es una de las formas de dar retroalimentación es hablando de los hechos, ¿no? De lo que pasó. Oye, Juan, lo que pasó es que entregaste el informe tarde, los donantes nos escribieron un correo 6 días después diciendo que el informe no había llegado, y nos tocó correr con el informe cuando tú eras el responsable de eso. Entonces, ¿cómo podemos llegar con los hechos, ¿no? Y no con como las percepciones, no, y el donante escribió de mal genio, ¿no? Escribió un correo de mal genio porque nosotros le habíamos mandado, ¿no? O meterle como nuestras percepciones a los hechos, sino hablar de los hechos. Entonces, esta conversación tiene un tiempo destinado, un lugar destinado, dejamos pasar un poquito el tiempo para poder abordar la situación y hablamos de los hechos, como Juan, yo vi que tú entregaste esto al tiempo, cuéntanos qué pasó. Entonces, importante distinguir bien los hechos, los datos, las situaciones, las verdades, lo que es como observable, ¿no? Observamos que esto pasó. Y obviamente somos humanos y también esto nos trae los sentimientos. El que todo el equipo haya hecho un muy buen trabajo y que el informe llegue tarde al donante o al financista o a quien teníamos que entregarle ese informe, también como parte para contar lo positivo que hemos hecho y que esta organización es muy seria y hace bien su trabajo, y que Juan eche un poco por la borda esta situación porque no entregó a tiempo el informe o lo entregó de manera desordenada, pues obviamente nos activa mal genio, ¿no? Nos activa rabia, nos activa frustración, porque todo el equipo hizo un muy buen trabajo y justo al final alguien cogió ahí y eso lo desbarató. Entonces, pues también es importante traerme el yo. Yo pienso, yo noté, yo vi, yo sentí también con esto. A partir de estos hechos, yo sentí frustración por esto, y muy yo, ¿no? Todos sentimos
toda la directiva sintió que frustración. No, yo sentí esto, ¿no? Es como irlo acotando, porque cuando usamos estas palabras tan totalitarias como de todos sentimos o siempre tú has hecho, terminamos como agrandando el problema cuando en realidad estamos abordando un caso específico, ¿no? Estamos abordando una situación específica. Entonces, evitar decir como nunca envías el informe a tiempo, no, fue en esta oportunidad que nos lo envió. Entonces, como vamos siendo específicos en lo que queremos compartir. Y aquí viene la otra regla de oro, que es centrarnos en pocas cosas. Muchas veces llegamos al punto de la retroalimentación cuando ya todo está como reventado, ¿no? Cuando ya todo está como sobrecargado de emociones, ya nadie se quiere hablar con nadie o ya nadie quiere hablar con esa persona porque ya todos están desesperados porque sigue reincidiendo en el error tal vez. Entonces, para no llegar a ese punto, para eso nos sirve la retroalimentación, para ir de a poco trayendo una conversación con base en la retroalimentación periódicamente con esa persona o con esa situación, para que no se nos convierta en una tormenta después, sino irlo cogiendo cortico, como decimos acá en Colombia, irlo tomando en cortico para que no se nos vaya a convertir en un problema grande. Entonces, centrarnos en pocas cosas y ser específicos, ¿no? No es decir, mire, usted no entregó el informe, pero adicionalmente la vez pasada llegó tarde y la vez pasada se puso de mal genio porque le dijimos que hubo el informe y no nos respondió. Entonces comenzamos a sumar un montón de cosas que le sumamos a esa situación un montón de más situaciones que terminamos como agrandando el problema y no dando una retroalimentación y como excusándonos más en por qué nos sentimos de mal genio, porque no sucedió lo que esperábamos, y la otra persona también de mal genio o frustrada o triste porque no logró cumplir las expectativas de la tarea que tenía que hacer. Entonces, ser muy específicos en la retroalimentación y hacerlo en lo posible casi como una práctica cotidiana de la organización. Entonces, bueno, estas son notitas últimas así de la retroalimentación es una conversación que puede suceder, que no necesitamos prepararla mucho, ni sobrepensarla mucho. La retroalimentación puede hacerse como muy respetuosamente con la ley de las 24 horas, porque si nos quedamos con aquellas cosas que de pronto no están, y algo muy importante es, nosotros hacemos retroalimentación frente a algo con lo cual teníamos unas condiciones o unas ideas de cómo iba a suceder la cosa, y esas ideas de cómo iba a suceder, esos estándares, ¿no? No pasan como habíamos acordado, ¿no? Entonces, uno hace retroalimentación con base a unos estándares, ¿no? Habíamos quedado a hacer un informe que resumiera todos los aprendizajes y resumiera bien la parte financiera, y Juan solo mandó la parte de aprendizajes y no mandó la parte financiera, y más encima la mandó tarde. Entonces es como, ven Juan, cuéntanos qué fue lo que pasó para no haber llegado a tiempo y con la información completa. Entonces, esta es una conversación que es para también mirarnos a nosotros mismos. De pronto nosotros como organización no generamos las condiciones para que Juan hiciera bien su trabajo, o sabíamos que Juan necesitaba un poco más de acompañamiento para llegar con su tarea y lo dejamos solo. Entonces, no solamente muchas veces es de la persona que incumple, sino también de las condiciones que da la organización. Entonces, es una conversación que nos invite también a mirarnos y reflexionar. Como lo decíamos, no tomar a la persona por sorpresa. Si hay como humores muy activados, como alguien bien, como dicen ustedes, enchuchado, ¿no? Entonces, como poder tomar un momento en donde podamos conversar más tranquilamente. Y obviamente la retroalimentación nos lleva a un paso, es una conversación que nos lleva a algo, ¿no? Es a partir de esta conversación que sostuvimos, qué podemos hacer, qué podemos intentar juntos, o para la próxima podrías considerar llamarnos antes para poderte apoyar. Entonces, una retroalimentación es simplemente decirle a la persona lo que uno piensa, decirle cómo debió haber hecho las cosas, sino es una conversación de aprendizaje en donde escuchamos, en primer lugar escuchamos
qué fue lo que pasó, escuchamos los hechos, traemos los hechos, o rearmamos todos los hechos para entender qué fue lo que sucedió en un tiempo determinado, en un lugar determinado, todo lo que hemos hablado hasta el minuto, y a partir de esa escucha, poder también entender a la otra persona y decir, mira, Juan, lo que pasa es que queremos que esta organización tenga unos estándares chéveres, que tenga unos buenos estándares con sus contrapartes, con los asistentes técnicos, bueno, con quienes estemos trabajando. Tal vez para la próxima podrías hacer tal cosa, ¿sí? Tal vez para la próxima agendémonos 15 días antes de la fecha del plazo para que revisemos juntos el informe, y si no tienes el informe, entonces para activar un plan B y poder llegar, ¿no? Entonces cerramos la conversación de la retroalimentación con un compromiso o con un plan, y que no es un compromiso de ahora tú tienes que hacer esto, sino ahora cómo nosotros trabajamos juntos en esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la próxima vez lleguemos todos a buen tiempo y Juan se sienta seguro y se sienta también tranquilo de que está en una organización donde no lo van a caer por cometer errores, sino que van a aprender juntos? También probar, sugerir un próximo paso, probar otras acciones o considerar otras formas de hacer cosas, ¿no? Entonces la próxima vez considera un poco más de tiempo para hacer el informe, o considera un formato físico donde recoge la información, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos con esa persona, más allá de decirle qué es lo que debe hacer, cómo creamos con esa persona un plan que nos permita asegurar la tarea y darnos cuenta de qué es lo que nosotros teníamos que hacer? O cómo podríamos haber apoyado a esa persona para que hubiera llegado a mejor puerto con esa tarea. Entonces, estas son como, les podemos compartir obviamente la presentación. Estas son como las tips o las claves de una retroalimentación. Vuelvo y les traigo a colación que para ilustrar la retroalimentación que queríamos conversar hoy con ustedes, viene como de una situación de pronto de una falla, de algo que hay que mejorar. Pero, como dice la pantalla, no solo se da retroalimentación cuando algo anda mal, ¿sí? También la retroalimentación es de decirle, oye, gracias, esto estuvo muy bien hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hiciste a tiempo, porque nos dejó muy bien parados con el donante o el financista, o porque, ¿no? Entonces, ¿y qué podemos aprender de eso también? ¿Qué podemos aprender de cuando algo sale bien para que se vuelva a repetir, ¿no? Entonces también es un ejercicio. Entonces, ahí pues básicamente, como acá hay algunos, este es de una organización que genera también educación en temas organizacionales, y dice, bueno, hay unos beneficios para dar feedback, es en inglés, en español es retroalimentación, porque nos ahorra tiempo, mejora la cultura del equipo, ayuda a crear un mejor producto final, potencia el crecimiento de las personas y conduce a una comunicación más clara. Así que faltan los 5 minuticos para que esto termine. Quisiera saber si tienen dudas, preguntas, si les hace sentido esto que están escuchando. Si me quieren retroalimentar. No, muchas gracias. Estuvo muy interesante, Karen, el tema, de verdad. Y por las dudas, de verdad estaba preparado. hasta ahora estoy roja por la situación. Yara la pusimos en una situación incómoda porque era como efectivamente generar una situación incómoda de cómo corregirme a mí de haber llegado tarde. Ana, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Ya, igualmente llegué tarde porque andaba viajando y ahí no tengo señal, así que yo siempre me pasa eso. Pero bueno, yo... Gracias, Ana. Sí, lo agarraste muy bien. Aquí en Colombia decimos cogiste muy bien, pero parece que esa palabra también se malentiende también en Chile, pero lo agarraste muy bien, porque sí, porque es cotidiano, es constante en la relación con nuestras organizaciones y con las personas que interactúan al interior de nuestras organizaciones y externos de nuestras organizaciones con las que interactuamos. Y sí, muchas veces se genera mala onda porque
quien tiene que poner la cara después es uno. Pero entonces, ¿cómo hacemos que la retroalimentación sea una práctica cotidiana en nuestra organización? O sea, imagínense que ustedes, qué sé yo, de aquí en adelante, después de sus reuniones, se dan 15 minutos para hacerse retroalimentación entre ustedes. Cómo llevaron la organización, cómo llevaron la reunión, qué podría ser mejor para la siguiente sesión. Y eso implica también como abandonar un poco el miedo a que nos digan algo que no nos gusta. Entonces, como estamos trabajando por un propósito, pues más allá de si me dicen, no, pues tú debiste haber llegado puntual o debiste haber hecho ese taller más corto o lo que sea, es como evitar el miedo a decirlo y evitar el miedo a recibir retroalimentación, porque eso nos va a permitir mejorar las prácticas de la organización. Entonces, si queremos que nuestra organización crezca, va a ser fundamental practicar. O sea, eso. Algo más que quisieran compartir, decir, yo estoy dejando en la pantalla como un paso a paso de la retroalimentación, un cuándo, un dónde, darnos el tiempo para escuchar qué pasó, validar la expectativa de lo que se esperaba, es decir, como yo esperaba que tú hicieras esto, pero pasó todo esto en hechos. Y para la siguiente, bueno, qué soluciones y qué acuerdos vamos a generar para que esto, si fue muy bueno, vuelva a pasar, y si no fue tan bueno, no vuelva a pasar. Entonces, bueno, aquí son las 5:58, ya son las 7:58 de la noche, ya van a ser las 8, así que en respeto a los tiempos de todos, pues nada, dejo eso, que yo llegué 5 minutos tarde, pero era porque lo habíamos programado así. Yo llegaba 5 minutos tarde, Emi me regañaba, Geraldine me hacía cara de qué susto, y generábamos un ambiente que necesita una retroalimentación. Así es. Bueno, entonces podemos Bueno, dar cerrado. Si quieren, hacemos un checkout, que no lo tenía preparado, pero nada, la invitación a que puedan hacer una retroalimentación, practicar la retroalimentación con alguien, ¿no? Si tienen a alguien en mente con el cual poder practicar una retroalimentación en los próximos días, pues empiecen a trabajar. Les compartiremos esta presentación y sí. pues nada, tal vez eso. Ahí no sé cómo cerrar. Sí, no, ahí tal cual como decía Karen, muchísimas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Nos diste bastantes tips, eso es súper importante. Y bueno, ahora los dejamos libres